Ok, buenas noches. Bueno, chicas, que ya van a llegar las otras chicas. Bueno, vamos a empezar hoy el estudio del capítulo 20 del libro de Hechos. Vamos a continuar nuestro estudio y vamos a empezar entonces con oración. Tehilim o Salmo 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva, temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 61:2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestro sueño. Padre eterno, te pedimos que esta noche estés con las personas que no han podido entrar a la clase y las personas, cualquier persona que va a escuchar esta clase luego. Te pedimos que esta noche te manifiestes con tu misericordia y tu amor. Danos la clase que cada uno de los que estamos aquí, de los que la van a escuchar, necesitan escuchar de ti y aprender de ti. Padre, permítenos ser testigos, que nosotros te escuchemos y veamos tus grandes obras para así poder comunicar a otros y testificar y decir que de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre eterno, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. Vamos a empezar el estudio del capítulo 20. Vamos a empezar con la presentación. Entonces, capítulo 20. En el capítulo 20 vemos que Pablo, al principio Pablo deja a Éfeso, o sea, la ciudad en que estaba después de que hubo un gran motín. Y este gran motín lo hubo porque él empezó a decir que los dioses que ellos tenían no eran dioses reales y ellos tenían muchos ídolos, especialmente una diosa. Entonces, este motín se formó en ese momento realmente era contra los judíos, porque Pablo era judío, eh, aunque habían gentiles, pero básicamente era como una facción o una secta del judaísmo, los que el apóstol Pablo estaba representando. Entonces, para la gente que había ahí, básicamente eran los judíos los que estaban trayendo este tipo de creencia. Entonces, por eso este motín realmente estaba en contra al ser en contra de Pablo, estaba siendo en contra de los judíos, porque Pablo era judío. Entonces, vamos a ver que a partir del momento de Hechos 20, el camino, porque así se llamaba el grupo, así le decían al grupo que, que estaba liderando los apóstoles, le llamaban el camino, y sus miembros, que eran judíos y gentiles, fueron vistos universalmente como una de las varias facciones del judaísmo, como hoy en día uno de los varios grupos del cristianismo, que los bautistas o los pentecostés, entonces era lo mismo, era un grupo más del judaísmo en ese momento, en el momento del Hechos 20. Vamos a leer un poco desde el principio en nuestra Tanakh.
Vamos a leer un poco. Hechos 20 dice así. Luego que cesó el alboroto, Pablo llamó a los talmidim y habiéndolos consolado y besado, partió para Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, los consoló con muchas palabras y vino a Grecia, donde se detuvo 3 meses. Pero como los Yehudim le habían puesto acechanzas para cuando se embarcara rumbo a Siria, decidió volverse para Macedonia. Y lo acompañaron hasta Asia, Sopater de la ciudad de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de la ciudad de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tiquico y Trofimo. Y habiéndose estos adelantado, nos esperaron en Troas. Después de los días del Hag Matzot, o sea, la fiesta de los panes ácimos, en la fecha de Pesach, partimos de la ciudad de Macedonia de Filipos y habiendo navegado 5 días llegamos a Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, acabo de leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, ¿sí? Porque me voy a quedar un poquito en el versículo 7. Entonces, vamos a ver aquí el versículo 7 del capítulo 20. Dice así, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la noche. En nuestra Tanakh dice así, y el primer día de la semana, también dice, y el primer día de la semana, estando reunidos los talmidim para partir el lehem, o sea, para partir el pan, Saúl les hablaba y puesto que tenía que salir al día siguiente, alargó la palabra hasta medianoche. Entonces, este pasaje, este versículo, Hechos 27, ha tenido un enorme impacto en el cristianismo, porque dice, el primer día de la semana, ¿ok? Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Está diciendo que ellos se reunieron el primer día de la semana para partir el pan o romper el pan. Ahora, ¿qué tiene esto de importante? ¿Cuál es el primer día de la semana? Bueno, aquí el domingo. El domingo, el primer día de la semana es el domingo. Entonces, vamos a ver por qué es importante. Este es el versículo que es más importante entre el cristianismo institucional, que declara que Pablo dejó atrás la adoración del día de reposo e instituyó la adoración dominical. Este es el versículo que se usa, uno de los versículos más importantes que se usa para decir que Pablo hizo eso. Ahora, ¿por qué se extrajo esa conclusión? Porque dice que este grupo de creyentes se reunió allí el domingo y o sea, el primer día de la semana, que es el domingo. Pero esto va un poquito más allá, este versículo. También es doctrina cristiana estándar que Pablo instituyó la comunión. ¿Por qué dice eso? Porque aquí dice, reunidos los discípulos para partir el pan, que Pablo instituyó la comunión como parte de cada servicio dominical para los cristianos, porque dice que el grupo rompió o partió el pan, es decir, romper el pan, el cristianismo lo tomó como el sacramento de la comunión, ¿ok? Entonces, cuando vamos a mirar esto, recuerda que nosotros estamos estudiando desde la cultura en que la palabra fue escrita, ¿cierto? Entonces vamos a mirar.
El primer día de la semana sabemos que es ¿qué día? Domingo. Aquí, en Houston. Estamos Ok. ¿Cuándo empieza el día para los judíos? por la tarde, Ujú. cuando se baja el sol. A partir de la puesta del sol empieza el día para los judíos. Recuerda que esto está pasando en Israel. Ellos son judíos, ¿cierto? Ok. Por lo tanto, el, el día, ellos cuando empieza el sábado en la noche, ¿cierto? Sí, Después del cierre del Shabbat, en el momento en que se cierra el Shabbat, digamos ahorita, en este momento son las 7:35. Para nosotros en este momento es martes, ¿sí? Bueno, para nosotros en este momento es martes, a las 7:35 es martes, ¿sí? Y a las 9 de la noche sigue siendo martes, hasta las 12 de la noche sigue siendo martes. Bueno, sí. para los judíos, en este momento es martes, pero a las 8:12, a las 8:12 cambia el día, es miércoles. O sea que dentro de un ratico el día cambia, el día va a ser miércoles, ¿cierto? Bueno, Sí. para nosotros no, el día va a cambiar a medianoche. Bueno, ellos estaban un sábado en la noche, es decir, para el cierre del Shabbat, y el cierre del Shabbat se hacía antes de que el sol se ocultara. Por lo tanto, en el momento en que era el sábado en la noche, se ocultaba el sol, digamos que fue a las 6:30, a las 7 de la noche, en ese momento se convirtió en domingo, ¿sí? Entonces, el primer día de la semana para ellos empezó el domingo, pero el domingo empezaba a las 6 o 7 de la noche, que para nosotros seguiría siendo sábado todavía. ¿Sí me hago entender? Ahora, así que el primer día es el sábado en la noche después de la puesta del sol. Es una costumbre judía juntarse y celebrar el final del Shabbat, que lo llaman Abdalá, ¿cierto? Es una costumbre judía, no es un mandamiento de la Torá, pero es una costumbre judía que al terminar el Shabbat, ellos se reúnen como una manera de extender la alegría del reposo del Shabbat. Además, en esa hora pues ya se hacía oscuro y ya no podía trabajarse. Por lo tanto, ellos extendían la celebración del día de reposo. Así que era una práctica muy reconocida en las sinagogas y muy común en esa época de los judíos, de que ellos continuaran la celebración después del Shabbat. Por lo tanto, ahí para ellos, desde ese momento, era el primer día de la semana. O sea, digamos, eran las 7 de la noche, pero para ellos ya era domingo. Sábado a las 7 de la noche ya era domingo para ellos. Hola, Yuri. Entonces, como cada día comenzaba al atardecer, no se podía pues obviamente trabajar en la noche, así que seguían la celebración después del Shabbat, y lo que ellos acostumbran a hacer es comer la cena. Después de terminar el Shabbat, de hacer el Abdalá, ellos comían. El término común en esos días para comer, especialmente cuando se refería a la cena, era romper el pan o partir el pan. ¿Ok? Parte de la razón para la que se adopta el término romper o partir el pan es porque al comienzo de la comida se recita una oración, una bendición del pan, y literalmente partían el pan, ¿sí? Y lo pasaban
a los de la mesa, partían el pan y lo pasaban a los de la mesa. Por lo tanto, romper el pan no tenía nada que ver con comunión, como nosotros la conocemos, como en el cristianismo o en el catolicismo lo hacen. Solo se refería a la bendición estándar para comenzar a comer. Nosotros cuando hemos estado celebrando el Shabbat, cuando hacemos Havdalah o terminar el día del Shabbat, algunas veces eso es lo que se hace. ¿Qué se hace? O en el mismo Shabbat, alguien parte el pan, hace la oración y comparte el pan entre ellos. Eso es una costumbre judía. ¿Ok? Es una costumbre judía. Ahora, entonces, estamos viendo dos cosas. En este versículo, escuchen, en este versículo, el primer día de la semana, que ya sabemos que es domingo, que ya sabemos que empieza en la noche, el sábado en la noche, desde la cultura hebrea y la Biblia es escrita por los hebreos. Y partir el pan es una expresión que ellos usaban para decir, para terminar y compartir la comida y la cena juntos. ¿Ok? Entonces, si lo entendemos desde esa perspectiva, volvámoslo a leer. Y dice, el primer día de la semana, pensemos, reunidos los discípulos para partir el pan, sabemos que lo que querían era, bueno, van a comer una cena. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la noche. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de eso? Volví a poner el versículo aquí. La conclusión es que Pablo no estaba cambiando nada ni instituyendo nada nuevo. Simplemente estaba participando de una costumbre típica judía de reunirse después de que el sol pusiera fin al Shabbat y luego comiendo, rompiendo, partiendo el pan, porque esa era la expresión que usaban cuando se reunían a comer con su grupo de discípulos. Esta es una costumbre que el judaísmo ha conservado hasta el día de hoy. Cuando nosotros estuvimos en Israel, nosotros hicimos eso. Nosotros se terminó Shabbat, terminamos la celebración de Shabbat, comimos, una cosa que se hace es compartir el pan. El que lo partía, el que hacía la oración, parte el pan y lo comparte. Y entonces ya íbamos todos a comer. Y luego se acostumbra a ir a hacer actividades de compartir la palabra porque ya terminó el Shabbat y ya no se puede hacer nada más en la noche. Entonces, esto es una costumbre que el judaísmo conserva hasta el día de hoy. Por definición, el primer día llega después del séptimo. Así que de hecho Pablo se reunió y enseñaba el primer día, o sea, el domingo, o sea, el sábado en la noche para nosotros. Pero eso no era cristianismo, era judaísmo estándar. Ahora, ¿por qué enfatizo en esto? Recuerden que yo en un principio, cuando empezamos a estudiar el libro de Hechos, yo les dije a ustedes que era muy importante el libro de Hechos porque aquí nos iban a dar a conocer al apóstol Pablo y que es el apóstol Pablo el que hoy en día básicamente las doctrinas que se siguen hoy en día son las doctrinas del apóstol Pablo con la interpretación que aquí hoy en día le dan a lo que el apóstol Pablo decía, sin tener en cuenta la cultura en que él vivía, sin tener en cuenta que él era judío, sin tener en cuenta que él siempre conservó, celebró todo lo que tenía que ver con el judaísmo, porque él era judío. Y era común entre los judíos y las sectas o los grupos que se iban formando, que ellos tenían ciertas creencias que diferenciaban un grupo de judíos de otro grupo. Y en este caso, el apóstol Pablo y los discípulos estaban diferenciando de las demás facciones del judaísmo
en que ellos estaban hablando de que el Mesías había llegado y el Mesías era Yeshua, y que había cumplido todas las profecías de las cuales hablaba la Tanakh. Entonces, eso era lo que diferenciaba al apóstol Pablo de los demás. De las demás, el apóstol Pablo no, las enseñanzas que ellos estaban teniendo los apóstoles de las demás facciones del judaísmo. Y hasta este momento la mayoría de los miembros de este grupo eran judíos. Había mucho gentil, pero la mayoría eran judíos. Y en ningún momento se habló de cristianismo. Y era simplemente todo lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era judaísmo estándar, lo que acostumbraban ellos a hacer. Entonces, por eso les estoy diciendo eso, porque este tipo de cosas que estamos viendo en este momento es una de las cosas que se necesita aclarar y entender para poder entender, como hemos visto, los libros de Efesios, Corintios, Tesalonicenses, todos esos libros los podemos entender a partir de entender lo que el apóstol Pablo realmente estaba queriendo decir y entendiéndolo a él desde la cultura en que él vivía, en que se crió y en que creía y hacía. Entonces, por eso enfatizo en eso, porque este tipo, y es este versículo, imagínense, solo este versículo da una interpretación de acuerdo a como nosotros lo vemos aquí, porque cualquiera que lo ve dice, oh, el primer día de la semana, sí, el domingo. Nosotros inmediatamente entendemos el domingo y nos imaginamos que en la mañanitica están haciendo eso, pero si ustedes leen con cuidado, todo eso está pasando en la noche, porque hay las velas, se están prendiendo algo, se están quedando dormidos. ¿Por qué? Porque eso pasó después, desde el momento en que el Shabbat terminó. O sea, desde el momento en que empezó el domingo, desde en el calendario judío. Entonces, si entendemos esto desde la cultura correcta, vamos a entender de aquí en adelante muchas cosas que el apóstol Pablo dice en todos los otros libros que él escribió. Ahora, por eso ese énfasis en el versículo 7. Entonces, voy a ir a leer versículo 8 hasta, mire qué dice, el versículo 8 dice, habiendo lámparas encendidas en abundancia en el aposento alto donde estábamos reunidos, ¿ven? Porque era de noche. O sea, empezaba el domingo. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, escuchando el prolongado discurso de Saúl, habiendo sido vencido por profundo sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Saúl bajó y se echó sobre él y abrazándolo dijo, no tengan ningún temor, pues su alma está en él. Y cuando Saúl volvió a subir, después de haber partido el lejem y comido, habló largamente hasta el alba, luego partió. Y como llevaron al joven vivo, en gran manera se llenaron de regocijo a causa de ello. Enseguida nos embarcamos navegando hasta Asón, donde habíamos de recoger a Saúl, puesto que así nos había dado instrucción cuando él había partido por tierra. Después que nos encontramos con él en Asón, lo recibimos a bordo y vinimos a Mitilene, de donde navegamos al día siguiente hacia la isla de Quío, llegando a Samos al otro día y habiéndonos quedado en Trogilio, el día siguiente vinimos a Mileto, porque Saúl había resuelto no detenerse en Éfesos, por no demorarse allí, pues se apresuraba a estar en Jerusalén, si le fuere posible, para el día de Hal Shabbat, es decir, para las fiestas de la semana, otras de las fiestas principales del pueblo de Israel. En lo poco que hemos leído en estos versículos, hemos visto que el apóstol Pablo trataba de conservar las fiestas del Eterno. ¿Vieron eso? Sí. Ahora, entonces ahora me voy a quedar en el versículo 18. Y aquí dice, versículo 18. Uy, qué guapa. Dice así.
Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas. Mire lo que dice: vosotros sabéis cómo me he comportado. Recuerda que nosotros la vez pasada enfatizamos en el comportamiento que durante todo el tiempo que estábamos estudiando el libro de Hechos, el comportamiento, nunca se había hablado realmente del comportamiento que los creyentes estaban teniendo. Pues ahora, en el capítulo anterior, nosotros hablamos de eso. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de su comportamiento. Dice: ustedes saben cómo me he comportado, ¿cierto? Sí. Entonces, Pablo está hablando, Pablo declara la fidelidad que él tiene de su ministerio. Y está basado, ¿cómo lo podemos ver? De acuerdo al comportamiento que él tiene. Dice: ¿sabéis cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo? Entonces, él hace manifiesto su ministerio diciendo: hey, mi comportamiento es evidencia de lo que yo hago, vivo y enseño. Vivirlo, él lo vivía más que hablarlo. Por eso él dice: mi comportamiento, ¿sí? Un buen ejemplo, él daba un buen ejemplo, un buen ejemplo realmente es mucho más poderoso que las buenas palabras, y uno de los ejemplos que les dio fue como él dejó a un lado su propia seguridad, y él corrió tantos riesgos para dar ejemplo y dar a conocer la palabra. Él daba ejemplo con su comportamiento. Sí, él dice: miren cómo me he comportado. Un buen ejemplo es mucho más poderoso que las buenas palabras. Ahora, voy a enfatizar aquí en el comportamiento. Mire, hoy en día desafortunadamente salen a la luz muchas cosas que tienen que ver con cosas que los ministros están haciendo incorrectamente en los ministerios. Se saca a la luz cosas que tienen que ver con el abuso de niños, con el mal manejo de dineros, con el abuso de la inocencia de la gente. Ahora, en algunos ministerios. Entonces, hay gente que dice: bueno, escuche, esta es una de las cosas que más se usa. Dice: es que poniendo los ojos en Jesús, pongamos los ojos en Jesús. No le podemos decir eso a una persona que está llegando nueva, que está tratando de buscar de Dios, porque tiene muchos problemas en su vida, y va a una iglesia y va a un lugar donde se supone que lo van a ayudar, y la persona que está ahí enfrente necesita dar ese ejemplo de comportamiento, como Pablo lo dijo. Ustedes han visto cómo me he comportado, dice Pablo. Él daba ejemplo con su comportamiento. Entonces, estas personas muchas veces dicen: no, pero ponga los ojos en Cristo. Pero es gente que está llegando, gente que no conoce de la palabra. Uno pone los ojos cuando uno llega, nosotros como llegamos, que nosotros nunca habíamos estado en una iglesia. Uno pone los ojos en la persona que está ahí hablándole a uno de la palabra. Uno mira qué esa persona hace y uno ve cómo la persona vive, porque uno dice: bueno, esa persona es mi ejemplo. Yo voy a aprender algo de lo que esa persona está representando a Jesús, está representando a Yeshua. Entonces, el comportamiento de esa persona es importante. No podemos decir: no, pero es que nadie es perfecto. No, es que no estamos buscando que sea perfecto. Pero que dé ejemplo a los demás de lo que es buscar la santidad, de lo que es buscar vivir tratando de no vivir en pecado. Entonces, sí, es importante el comportamiento de un ministro.
Es muy importante el comportamiento de los ministros, porque ellos son, la gente está poniendo los ojos en ellos. Y no le puede decir, no, es que ponga los ojos en Yeshua, póngalos, apenas está llegando, apenas está empezando a creer. Y la persona que está ahí es la que me va a mostrar a mí los principios y cómo debo comportarme. Entonces, si la persona que está ahí queriendo mostrarme cómo debo comportarme no se está comportando adecuadamente, ¿qué ejemplo me está dando? Y la gente observa mucho más el comportamiento de uno que lo que uno dice. La gente puede decir cosas maravillosas, buenas, estupendas, pero si uno los ve haciendo cosas que no son correctas. Yo recuerdo que a nosotros nos pasó eso en una iglesia en que estuvimos. El comportamiento, nosotros nos enseñaron, nosotros estuvimos ahí, la palabra que escuchábamos era muy bonita, pero lo que veíamos en el comportamiento del pastor contradecía lo que la palabra estaba diciendo. Entonces, uno que es nuevo, uno que no sabe, uno se confunde. Entonces, es muy importante que esa persona que está queriendo dar el ejemplo, que está allá, dé el ejemplo correcto, el comportamiento. Y Pablo mostró eso. Él dio un buen ejemplo, porque un buen ejemplo es mucho más poderoso que muchas buenas palabras. Ahora, vamos a ver el verso, antes de este, vamos a ver el verso 19 a 20. Dice, sirviendo al Adón, él dice, a quienes desde el 18, a quienes cuando vinieron a él les dijo, ustedes saben muy bien cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Adón con mucha humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido a causa de las conspiraciones de algunos Yehudim. Y no he rehuido anunciarles y enseñarles las cosas que le eran útiles para sus almas públicamente y de casa en casa, dice él, ¿cierto? Pero luego dice lo siguiente, este es Hechos 20:21. Dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es lo que Pablo habla. Pablo recuerda que él enseñó en público para que otros escucharan, a pesar de que eso invitaba a las represalias, porque mire que tuvo muchos oposición. Y enseñó tanto en privado, tanto a judíos como a gentiles. Y el mensaje que él le daba a ambos, como dice en este versículo, arrepentimiento y fidelidad. Enseñó que estos dos elementos deben suceder para que haya redención. Escuchen, estos dos elementos se necesitan para que haya redención. Arrepentimiento y fidelidad. Arrepentimiento y fidelidad. Y mira que el apóstol Pablo lo dice. Enseñé, dice, tenía un solo mensaje para ambos, judíos y griegos, es decir, los judíos y los gentiles, la necesidad de arrepentirse del pecado y de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Eran dos cosas que se tenían que hacer, arrepentimiento y fidelidad. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Hoy en día, la predicación mayormente es, somos salvos por gracia. Y eso es cierto. ¿Sí?
Se enfatiza en que somos salvos por gracia. Eso es cierto porque nosotros no hay nada que podamos hacer para ser salvos, ¿sí? Entonces, sí somos salvos por gracia. Y se dice que entonces que la salvación en Yeshua es gratis. Es un don gratuito del Eterno. Sin embargo, esto es cierto hasta el cierto punto. Hasta el punto en que nosotros reconozcamos, escuche, hasta el punto que nosotros reconozcamos que va primero. Antes de la gracia, una prueba de elegibilidad debe haber. Y esta prueba es que debemos arrepentirnos sinceramente, o sea, hacer techubá ante Dios por nuestros pecados en contra de Él. Eso va primero. Por lo tanto, se necesitan los elementos tanto del arrepentimiento de los pecados como de la confianza en Yeshua. Se necesitan las dos cosas. Debemos tener claro que el arrepentimiento y la fe no son la misma cosa. El arrepentimiento significa que no solo yo reconozco que soy un pecador, sino que sinceramente tengo la intención de dejar de pecar. Y para eso, tú puedes no necesitar de Yeshua. Si tú lees la Torá y tú lees los pecados y tú te das cuenta, tú dices, wow, realmente estoy pecando y realmente pues no debería seguir pecando, ¿cierto? Para eso la Torá te mostrará eso. Pero una vez que te arrepientes y determinas vivir en rectitud, aún debes a Dios una deuda por esos pecados que cometiste. Porque el arrepentimiento no paga por tus pecados. El arrepentimiento no paga por los pecados. El arrepentimiento solo admite tus pecados y te obliga a enfrentar las consecuencias. O sea, tú te das cuenta, wow, sí, estoy pecando. Y te das cuenta de que eso te trae consecuencias. Por lo tanto, el siguiente paso después del arrepentimiento es encontrar la manera de pagar esos pecados. Recuerda, el arrepentimiento es una obra para la salvación. Recordemos en Hechos 17 que decía, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, o sea, cuando nosotros no lo conocíamos, que hacíamos todo lo que hacíamos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el primer paso para la salvación. Y ese es el paso que el ser humano tiene que dar. En Levítico nosotros aprendimos que Dios dice que el único medio para pagar los pecados de una manera que proporcione perdón divino, recuerda que era una criatura que sin pecado que debía morir. El cordero, sin defecto. Y eso dejaba fuera el pecado. ¿Recuerdan eso? Cuando leímos Levíticos. La única solución es un sustituto inocente. Y recuerdo, en estos días estuve escuchando la introducción que nosotros hicimos al libro de Números. Y ahí hablábamos de que cómo sería para nosotros si nosotros tuviéramos que hacer los rituales que los hebreos tuvieron que hacer para cuando tenían que ser libres o perdonados de un pecado, que ellos tenían que ir y buscar un cordero y ese cordero tenía que ser un cordero perfecto y que si nosotros, recuerdo que dijimos algo así como que si nosotros
tuviéramos que hacer todo ese proceso, tener que, ok, yo pequé, tengo que irme a buscar un cordero, tengo que ir a comprar un cordero y tiene que ser un cordero perfecto. Luego tengo que ir y presentarlo ante el sacerdote y entonces presentarlo como mi ofrenda por el pecado, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que hacer todo eso, nosotros decíamos ahí, seríamos más conscientes y seríamos de pronto más cuidadosos de no pecar. Pero ahora, como ese proceso no lo hacemos, no somos tan conscientes, entonces, pero debe haber un sustituto por el pecado, ¿sí? Durante siglos, animales inocentes fueron asesinados y colocados en el altar como sustitutos por los pecados de los judíos, de los hebreos. Con Yeshua, que se convirtió en ese sustituto inocente para todos nosotros, es que entonces nosotros somos perdonados de ese pecado. Yo no estoy pagando por él, cada uno de nosotros no está pagando por los pecados, pero entonces ahí venimos. Tenemos que reconocer a Yeshua, lo que él hizo por nosotros al morir en el madero. Tenemos que reconocer esto. Recordemos que ¿qué es realmente el arrepentimiento? El arrepentimiento genuino es un cambio de pensamiento acompañado de una pena por la ofensa cometida, que se manifiesta en un cambio radical de proceder. Ese es el arrepentimiento. ¿Cuál era la paga por el pecado? Recuerda que dijimos, la paga por el pecado es la muerte. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, bueno, ya nos arrepentimos, eso está bien. Ese es el primer paso. El apóstol Pablo decía, les enseñé, dice, les enseñé el arrepentimiento. Entonces, aquí va, nos arrepentimos, pero hay que pagar por ese pecado y la paga del pecado es la muerte. Pero entonces, ¿quién viene a sustituir eso? ¿Quién viene para que yo no tenga que pagar por eso con mi muerte? En quien tenemos redención por su sangre, en Yeshua. Entonces aquí entra Yeshua. Por eso el arrepentimiento no es suficiente. El arrepentimiento es el primer paso, pero hay que darlo. Y luego entonces viene ¿qué? Entonces luego viene el reconocimiento en Yeshua de que Él pagó por mí. Entonces lo tengo que reconocer a Yeshua como sustituto por ese pecado. Entonces, cuando hacemos eso, para que todo lo que estamos haciendo sea efectivo, tenemos que reconocer lo que Yeshua hizo. Entonces, estamos inmersos, entendemos, o sea, aceptamos esta realidad, entonces somos salvos. Entonces ahí somos salvos. Y vuelvo aquí. ¿Por qué les hice ese recorrido? Les hice ese recorrido porque el apóstol Pablo decía, he tenido un solo mensaje para todos, la necesidad de arrepentirse del pecado y volver a Dios, la fe en Yeshua. Tiene que haber las dos cosas, arrepentimiento y fidelidad. El apóstol Pablo lo enfatizó. ¿Por qué hago ese énfasis aquí con nosotras? Porque hoy en día, las doctrinas que se están enseñando hoy en día es que el arrepentimiento no está por ningún lado. Porque la gracia es suficiente. Y si no hay arrepentimiento, piensen en esto. Si no hay arrepentimiento, entonces la gente que está haciendo, la gente está haciendo una oración. Sí, recibo a Jesús como mi Señor y Salvador y ya. Sin ningún arrepentimiento. Es más, hay mucho evangelio que se está vendiendo. No, venga aquí al frente y le damos una Biblia y le damos este paquete, los que vengan aquí al frente y hagan la oración. Y mucha gente sale a hacer la oración sin ningún arrepentimiento, sin ningún... Y el arrepentimiento es la base.
porque es lo que va a hacer que tu mente cambie, que tu corazón esté dispuesto realmente, porque tú estás diciendo, no más, voy a cambiar, ya no quiero seguir esta vida, ya no quiero volver a pecar, yo ya me doy cuenta que lo que he estado viviendo y que lo que estoy haciendo está malo. Entonces, cuando hay ese verdadero arrepentimiento y tú entonces reconoces a Yeshua, entonces es cuando viene la salvación. Si no hay arrepentimiento, no lo hay. Entonces, hoy en día, mucha iglesia está llena de creyentes que no han hecho ese primer paso. Por eso, ir a la iglesia no te hace creyente. Ir a la iglesia no te hace creyente. Es un reconocimiento, una necesidad, un reconocimiento de que soy pecador, un reconocimiento de que lo que he hecho cosas malas, un reconocimiento de que le he fallado a Dios. Entonces quiero cambiar. Entonces he tomado la decisión de que no quiero seguir mi vida. No quiere decir que no voy a volver a pecar, pero de ahí en adelante estoy dispuesta a querer cambiar mi vida. Y entonces reconocer que hay un pago por ese pecado y la paga del pecado es la muerte. Pero entonces recurro a Yeshua, que me ayuda, que me da esa posibilidad de que pueda seguir y que pueda tener una mejor vida, pero porque ya esas cosas las he cambiado en mi vida. Entonces, por eso volví a poner el versículo, porque es que las dos cosas tienen que darse, no puede ser una sola. Es necesario el arrepentimiento. Recuerda, unas cosas que yo les he dicho a ustedes mucho es que pensemos mucho en las definiciones. Y cuando la gente nos hable de las cosas del Eterno, preguntémosle las definiciones. Porque la gente, ustedes van a escuchar mucho decir, no, pero es que por gracia somos salvos. Pregúnteles, ¿qué quiere decir usted con gracia? ¿Qué quiere decir usted cuando dice que por gracia somos salvos? Para que entendamos, a ver si tenemos un entendimiento, ellos tenemos un entendimiento de que realmente significa por gracia sos salvos. Porque la gracia del Eterno no vino después de Yeshua. La gracia del Eterno, y nosotros lo vimos cuando estudiamos la Torah, la gracia del Eterno está desde el principio de la creación. Cuando en el momento en que Abraham sale y el Eterno lo escoge, ahí está la gracia del Eterno. Porque nada que pudiera hacer Abraham le iba a dar él no hizo nada para merecerlo. El Eterno lo escogió. Por gracia, el Eterno estableció el sacrificio. Fue por gracia. A los hebreos, en vez de ustedes pagar por sus pecados, voy a hacer un sacrificio expiatorio. Desde ahí viene la gracia, desde atrás. La gracia no empezó con Yeshua. Y recordemos que el mismo Yeshua dice, yo no vine a abolir la Torá. Yo vine a llenarla, a preñarla, a hacerla más completa. Porque con él continuó la gracia. Porque con él, nosotros los que no éramos del pueblo de Israel, pudimos entrar. Ahora, para terminar, dice la palabra de Dios. Todos estos son versículos, creo que especialmente del Salmo 119. O creo que el primero viene del Salmo 19, dice, la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Es fiel y hace sabio al sencillo. Eso me parece tan bonito porque eso es verdad. Hace sabio al sencillo. La gente que no tiene educación, títulos y todo eso,
Hay gente que conoce la palabra, que tiene una relación con el Eterno, que ha estudiado la palabra, que uno puede ver la sabiduría que tienen esas personas y que no tienen ningún título, pero que han estudiado la palabra y le dan consejos a uno. Son gente, es fiel, hace sabio el sencillo. Sus mandamientos son rectos que alegran el corazón. Alumbrará tus ojos y su verdad permanecerá para siempre. Eso es la palabra del Eterno. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque tenemos el conocimiento de la verdad divina que no cambia para respaldar nuestras decisiones y la presencia del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo para ayudarnos a superar nuestros desafíos. Y eso es lo que estamos adquiriendo. Nosotros estamos adquiriendo el conocimiento de la verdad divina que no cambia. Y esto es lo que hace que las decisiones que nosotros tomamos sean firmes. Nosotros tomamos decisiones firmes porque sabemos que estamos sustentados por Él. Y tenemos el Espíritu del Eterno en nosotros que nos ayuda a superar los desafíos que tenemos, porque el camino no es color de rosas necesariamente. Entonces, con eso quería terminar el capítulo 20. Y shalom, shalom. Nos vemos la próxima semana para continuar el capítulo 21.